Queridos y amados hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga grandemente en salud y vida, y que les prospere mucho en su vida espiritual y en todo lo que Dios quiera darles, especialmente les cuide su fe en Cristo en estos tiempos tan difíciles, y no aparten su fe de la Sagrada Escritura, ya que por ella llegamos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, los invito a compartir una parte de la palabra del Señor que vamos a leer en este momento. Y está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y que dice lo siguiente: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, mis queridos hermanos, conversaremos sobre este importante tema de la palabra del Señor, tan importante como todos los temas de las Sagradas Escrituras, grandes enseñanzas que Dios nos dejó para beneficio y crecimiento de nuestro espíritu. Veamos, en el versículo 11 dice Juan que le fue mostrado un gran trono blanco. Este es el trono del juicio, ante el cual tendrán que comparecer al fin todos los que mueren sin haber experimentado la reconciliación con Dios. El color blanco del trono sugiere pureza, santidad y justicia. El trono es blanco por su despliegue de la gloria y la majestad de Dios. El trono es sin duda un estrado de juicio. Dios juzga con toda justicia y santidad, como lo afirma Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y Apocalipsis 16, versículo 5, dice también lo siguiente: Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ante aquel trono blanco serán manifestadas las obras de todos los seres humanos que murieron sin Cristo. Muchas cosas que ahora permanecen ocultas para el entendimiento de los hombres y para la historia han de salir a la luz en aquel día. Y una vez manifestadas las obras de cada cual, con sus funestos resultados, el juez ha de tratar a los hombres con la más estricta justicia. De manera que nadie se ha de considerar condenado a un castigo que no merezca. Y al que aparece sentado sobre el trono es nuestro Señor Jesucristo, en su condición de juez de la humanidad, tal como lo dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 22 y verso 27. Dice así: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27 dice: Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en Hechos, capítulo 10, versículo 42, dice lo siguiente: Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él
es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué ironía que esta humanidad va a ser juzgada y condenada por el mismo que ellos rechazaron mientras vivieron. El hecho de que Cristo, el juez, estuviera sentado en el trono blanco, sugiere que tiene control sobre todas las cosas después de su rotunda victoria sobre todas las fuerzas del mal. La gloria y majestad del gran juez es de tal magnitud que delante de él huyeron la tierra y el cielo. Eso significa que el gran trono blanco está situado en algún sitio del espacio infinito y fuera de la historia humana. Dice el apóstol Juan que de delante del trono blanco huyó la tierra y el cielo. Hay muchas explicaciones para esta expresión, pero puede ser que estas palabras indiquen que para aquellos que se presenten ante el trono blanco han pasado el cielo y la tierra, porque a partir de aquel momento los condenados serán lanzados al lago de fuego para siempre jamás. Entonces el cielo y la tierra huyeron para ellos. El apóstol dice en el versículo 12 que vio los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. O sea, no habrá diferencia de clase social para Dios. Nadie es tan importante para que se libre de este juicio, ni tan insignificante para que este juicio no lo merezca. Al fin y al cabo, todos los que mueren en sus pecados tendrán que presentarse un día delante de Dios para ser juzgados y recibir lo que justamente merecen de acuerdo con sus obras. Ante aquel trono de juicio tendrán que comparecer para dar cuenta de sus actos. Muchos que en esta vida fueron poderosos reyes, emperadores soberbios y despiadados dictadores, ante aquel tribunal han de estar muchos que en esta vida fueron príncipes, duques, condes y marqueses, pero sus títulos de nada le van a servir allí. Y si mueran en pecado, ni siquiera los mendigos más pobres se podrán librar de este juicio. En aquella asamblea de juicio tendrán que presentarse para dar cuenta de sus obras, la inmensa mayoría de esos grandes señores de este mundo, que han amasado grandes fortunas, valiéndose para ello de procedimientos que las leyes condenan. Ante aquel tribunal tendrán que presentarse muchos pontífices, cardenales, arzobispos, obispos y predicadores de todas las religiones. Allí estarán también muchos de los más afamados artistas, prestigiosos generales y hasta patriotas de renombre universal. Allí estarán los que blasfeman en nombre de Dios, los que desprecian el Evangelio de Cristo, los que se arrodillan delante de una imagen muerta, los que se burlan de los que tomamos en serio las enseñanzas de Jesucristo, y todos los que mueren sin haberse reconciliado con Dios a través de Cristo. Los únicos que no estarán ante aquel tribunal son los que en esta vida se arrepienten de sus pecados y reconocen y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, de pie delante del trono. Recordemos que a esto se les llama los muertos al comienzo del versículo. El hecho de que ahora están de pie delante del trono significa que han sido resucitados. Se trata de la segunda resurrección que no tiene que ver con la primera resurrección. Como dice en Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6, lo siguiente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Este texto da a entender que hay una segunda resurrección para condenación, como lo testifica la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús lo confirma también en el libro de San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, que dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta segunda resurrección es para la segunda muerte, o sea, separado eternamente de Dios, y para la condenación eterna. Y todos están de pie porque han de escuchar en breve el veredicto divino. Y el apóstol dice que los libros fueron abiertos. Los rollos expuestos contienen los registros de las obras de quienes están allí para ser juzgados. Los primeros libros en ser abiertos son los libros de los registros, conteniendo todas las evidencias que el tribunal necesita si los hombres han de ser juzgados por sus obras. Las obras registradas en los rollos no es lo más importante para determinar el destino eterno de quienes son juzgados, sino lo que hicieron respecto al Mesías, el por qué le rechazaron. En aquel día, el Señor va a sacar a luz las obras de cada persona, y no solo las obras en sí, sino también el fruto de esas obras. Por ejemplo, el hombre que escribió un libro con el fin de apartar a los hombres de Dios y de la fe en la verdad, en el día del juicio verá la maldad que causó su obra en sí y el mal que tal obra causó a la humanidad a través de los siglos. Dice el apóstol que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La designación, el libro de la vida, aparece varias veces en el Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice lo siguiente: El que venciere, o sea, creyere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, también dice: Y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y por último, en Apocalipsis 21, versículo 25-27, dice así: Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han puesto su fe en el Mesías, Jesucristo. El libro de la vida es abierto para que los que están de pie delante del trono vean que sus nombres no están escritos en dicho libro y por lo tanto no pertenecen al Mesías. Los rollos de las obras son desenrollados para que cada uno reciba el grado de condenación que merece. La salvación es un regalo de Dios que se recibe exclusivamente por la fe, como lo dice el libro de Efesios 2, versos 8 y 9, que dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Las obras guardan relación con los galardones que los creyentes han de recibir, como lo dice en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda persona que recibe por la fe a Cristo como Señor y Salvador empieza a producir buenos frutos, o sea, su vida empieza a cambiar,
su visión de la vida empieza a ser diferente y comienza a transformarse en mejor persona. Y todo esto es un regalo de Dios para los que confían en Jesucristo, como lo dijo en Efesios 2:10 que acabamos de leer. Porque lo único que agrada a Dios es que pongamos nuestros ojos y confianza en Jesucristo como único Señor y Salvador del mundo. Toda persona que se arrepiente de sus pecados y se da cuenta que está condenado al infierno y que incluso se merece ese castigo, tiene que acercarse con fe a Dios y creer que es su única esperanza de ser perdonado y a la vez librado del castigo eterno, como lo afirma el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador, o sea, perdonador, de los que le buscan. La salvación no es por obra, pero sí guardan relación con la salvación. Toda persona que recibe a Cristo empieza a producir los frutos que Dios tiene preparado de antemano. Y las obras guardan relación con el grado de condenación que les espera a los inconversos en este juicio final. Porque toda persona que en esta vida rechazó a Jesucristo como Señor y Salvador y como único mediador entre Dios y los hombres y amó más el pecado que la justicia de Dios, también producirá malos frutos, porque en su corazón reinó el pecado. Ejemplo de malos frutos lo dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Y en Lucas 6, versículo 45, también dice lo siguiente: el hombre bueno, o sea, el que recibe a Cristo, del buen tesoro, que es Cristo, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, el que rechazó a Cristo, del mal tesoro, o sea, la rebelión del pecado, de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquellos que comparecen delante del trono de Dios en este juicio de Apocalipsis 20, verso 12, no pusieron su fe en Cristo. Y por lo tanto, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, de manera que fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. El justo juicio de Dios será aplicado a cada uno de aquellas personas. Rechazaron el regalo de la salvación y son juzgados según sus obras, y las obras no los salvarán, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ninguna obra justificará al ser humano delante de Dios. Solamente la fe puesta en Jesucristo, porque Él cumplió la ley de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y por último, en Gálatas capítulo 3 también, versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la salvación no es por obra, como dice en Efesios 2, versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. Las obras nos salvan, pero determinan el grado de condenación del inconverso y la magnitud de la recompensa del creyente. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 20 que el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Aquí tenemos la segunda resurrección. La resurrección de condenación que tendrá lugar un poco después del milenio. Cuando llegue aquel día, dice la Escritura, que el mar dará los cuerpos de aquellos que han sido sepultados en él, y la muerte y el infierno darán los muertos que están en ellos. Nos preguntamos aquí, ¿qué dio el infierno? El infierno o Hades dio las almas de todos los injustos, desde Caín hasta aquellos que, según el versículo 9 de Apocalipsis 20, han de perecer por el fuego de Dios. ¿Y qué dio la muerte? La muerte dio los cuerpos correspondientes a las almas que estaban en el infierno o Hades. La palabra muerte, que significa separación, que separó al alma del cuerpo en su muerte, dicha palabra se relaciona con el sepulcro. El día de la segunda resurrección, el sepulcro dará los cuerpos y el Hades, infierno, dará las almas. Y los resucitados en cuerpo y alma comparecerán ante el tribunal de Dios para ser juzgados. El creyente descansa en el Señor a la hora de la muerte, mientras que el inconverso o del inconverso se dice solo que ha fallecido. Dice en Lucas 16, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La diferencia entre la muerte de ambos sin duda radica en la relación que cada uno tenía con Dios. De nuevo, el texto destaca la naturaleza del juicio, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este juicio no es para hacer un salto entre los buenas obras y las malas. El creyente ha pasado de muerte a vida, como dice en el libro de San Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El inconverso o impío que muere en sus pecados, muere en condenación, y será juzgado según sus obras, para determinar el grado de su condenación. Dice Juan en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pablo dice en 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ha sido el azote de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6, versículo 23. El Hades es el lugar donde van los muertos, pero a la postre, la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el lugar de condenación final. En el Hades estarán las almas de los muertos injustos hasta el día de la resurrección de condenación. Las almas de los condenados ya están sufriendo, pero el sufrimiento que les espera en el lago de fuego será más intenso, porque el juicio final les va a revelar algunas cosas que ignoran ahora. Algunos niegan lo que afirma la Escritura en relación con el castigo eterno, diciendo que no habrá tal tormento, que los condenados serán quemados como el que quema un montón de leña, que el fuego durará mientras que dura el combustible y nada más. Estas enseñanzas contradicen lo que claramente afirma la palabra de Dios. Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 12, lo siguiente: su aventador está en sus manos, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Y el mismo Señor dijo en Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44, lo siguiente: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, en el lago de fuego, el remordimiento, la amargura, la tristeza y el dolor por las oportunidades perdidas serán mucho más grandes que en el infierno y serán eternos, nunca acabará. La conciencia lo golpeará por los siglos y siglos sin fin. Y el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice también: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este texto es, en cierto sentido, una declaración de lo que dijo Juan en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son los que rechazaron el amor de Dios y no pusieron su fe en Cristo. El resultado de la incredulidad es la perdición eterna. El mismo apóstol Juan dice en 1 Juan 5, versículo 12, dice de esta manera: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podría decirse que el que tiene al Hijo tiene también su nombre escrito en el libro de la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios será lanzado al lago de fuego y sufrirá la muerte segunda. En el lago de fuego estarán la bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta, los demonios, Satanás y todos los seres humanos que se sometieron a la voluntad de Satanás y se negaron a recibir la salvación provista por el Mesías Jesucristo. El hombre, a causa del pecado, nace muerto en delito y pecado, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como lo afirma el libro de 1 de Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa salvación se recibe como un regalo de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, como lo dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación, sin embargo, se recibe aquí en este mundo. Quien pasa la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación a través de Cristo, sufrirá la muerte segunda, que significa ser separado eternamente de Dios. Si quieres ser liberado de tormentoso destino, del juicio de Dios y después del lago de fuego, Cristo es tu única esperanza. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2, versículo 4 al 6, lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Y para cerrar, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Que el Señor les bendiga mucho a todos los que escucharon este mensaje, confiando en que ojalá nos motive a los que somos creyentes en Cristo y que también preocupe a los que no lo creen o no tienen a Cristo, que puedan reflexionar en su vida y puedan reconocer que están en pecado, que están para condenación y que sin Cristo no hay ninguna esperanza para ellos, que solamente van a recibir lo que merecen por amar más las tinieblas que la luz. Por eso este es el momento de la gran oportunidad, todavía está con vida. Mientras tengamos vida está la esperanza, y la esperanza solamente es Jesucristo. Que Dios les pueda bendecir a todos los que oyeron este mensaje, que bendiga también a la iglesia y bendiga a todos nuestros hermanos, y mantengamos firme la fe y salgamos adelante, que todo lo que está ocurriendo está bajo el control del Señor. Nada se escapa a su voluntad. Él es soberano. No hay ninguna peste, no hay ninguna plaga que pueda aparecer en contra de la voluntad de Dios. Todo está permitido por el Señor, porque Él lo que quiere es cumplir sus propósitos con su iglesia. El mundo está para ser juzgado, pero la iglesia está para ser santificada. Así que tomémoslo de esta manera y que Dios nos pueda bendecir a todos. En el nombre amado de nuestro Señor Jesús, que Dios les bendiga a todos. Amén.